Muy bien, pues jóvenes, ahora sí, buenas tardes a todos, sobre todo a los que vienen entrando recién a la clase. Vamos a hacer un reforzamiento, un repaso sobre primero la ecuación cuadrática y luego la función cuadrática, ver cuál es la diferencia entre una y la otra. ¿Ya? La ecuación cuadrática, recordemos que se escribe de la forma ax cuadrado más bx más c igual 0. Siempre va igualada a 0. ¿Ya? Y sabemos que A no puede ser 0. No puede ser 0, porque si A toma el valor 0 al multiplicarlo por x cuadrado, desaparecería este término, porque sería 0, y nos quedaría bx más c igual 0. O sea, una ecuación lineal. Se llama ecuación cuadrática porque la incógnita está elevada al cuadrado. ¿Ya? El índice mayor de la incógnita es 2. Por eso que se llama ecuación cuadrática. Pues bien, sabemos entonces que A no puede ser 0. Entonces después vimos dos casos. El primer caso, ¿qué pasa si B es igual a 0? Cuando B es igual a 0, nos quedaría entonces solamente esto y lo de allá. Es decir, ax cuadrado más c igual 0. ¿Y cómo se resuelve? Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos 3x cuadrado menos 75 igual 0. ¿Se fijan? Tenemos ax cuadrado, es decir, 3x cuadrado menos 75, que sería c, igual 0. B entonces no existe porque estamos suponiendo que es igual a 0. Entonces lo vamos a anotar aquí para que lo vean claramente. A en este caso es igual a 3 y C es igual a menos 75. Menos 75, porque recuerden que la forma general dice que es más C. Entonces, significa que C vale menos 75. ¿Cómo se resuelve ahora esta ecuación? ¿Cómo encontramos los valores de X? Ahí alguien se está uniendo. ¿Cómo encontramos entonces los valores de X? Simplemente despejando. Es decir, tenemos 3x cuadrado igual a 0 que está a este lado y el 75 que está restando pasa al otro lado. ¿Cierto? Bueno, y 0 más 75 ya sabemos que es 75 nomás. Luego el 3 que está multiplicando, pues la incógnita debe quedar sola, ¿cierto? Sin ningún coeficiente numérico. Entonces lo pasamos dividiendo. El 3 entonces pasa ya dividiendo y nos da x cuadrado igual 25. Finalmente entonces debemos encontrar a un número que elevado al cuadrado nos dé 25. Entonces ese número es el más 5 y el menos 5. Por eso se anota así. ¿Ya? O lo que podríamos anotar también es decir que x1 como primera solución, pues en la incógnita sabemos que es solo x1 igual 5 y x2 es igual a menos 5. ¿Por qué? Porque 5 al cuadrado es 25, pero también menos 5 por menos 5 es 25 positivo, porque menos con menos nos da más en la multiplicación, recuerden. ¿Ya? Entonces, en resumen, cuando tenemos que b es igual a 0, nos queda siempre una ecuación de la forma ax cuadrado más c igual 0, como esta. 3x cuadrado menos 75 igual 0, y despejamos entonces, y de esa forma encontramos que la solución son una positiva y la otra negativa. Siempre nos va a dar el mismo valor. Ya, no sé, alguien estaba haciendo una consulta, no sé si por el chat.
No entendí quién tiene. Ya. Entonces, como decía, de esta forma siempre las soluciones va a ser una positiva y la otra negativa. Pero si miramos el valor absoluto, sigue siendo el mismo valor. ¿Ya? En valor absoluto ambos sería 5. Ahora, puede que se exprese de esta forma o que no, si no tiene raíz exacta, cuando no tiene raíz exacta, como en este caso que era 5, ¿cierto? 25, entonces 5 por 5 nos da 25. Si hubiese sido 24, 23, se deja como raíz de, porque esto en realidad lo que uno aplica es la raíz cuadrada a cada lado. La raíz cuadrada de x al cuadrado es x y la raíz cuadrada de 25 es 5. Pero si en este lado nos da otro valor que no tenga una raíz exacta, ya en los enteros, entonces se deja como raíz de. Si no hubiese dado x cuadrado igual 2, entonces x es más raíz de 2 y x es menos raíz de 2. Esa es la única diferencia. ¿Ya? Valentina Romo, ahí se nos va a unir. Bien, ese es el primer caso entonces. Cuando tenemos que b es igual a 0. Supongamos ahora que b no es igual a 0, pero c es igual a 0. Entonces, ahí ya nos cambia. Entonces tenemos ax cuadrado más bx igual a 0. Tenemos este otro caso ahora, que no tenemos la c. Por ejemplo, vamos a ver con un ejemplo. Bueno, aquí tenemos 2x cuadrado más 8x igual 0. En este caso, entonces, tenemos que a es igual a 2 y b es igual a 8. Positivo, ¿cierto? Entonces tenemos un valor para a y un valor para b. No hay valor para c porque es 0. ¿Cómo se resuelve en este caso? También es sencillo y rápido porque simplemente factorizamos por x. Entonces tenemos x factor de 2x más 8. Y eso es igual a 0. Es decir, aquí sacamos una x, ahí sacamos una x y nos queda este x que era el cuadrado, nos queda elevado a 1 y aquí la x que estaba elevado a 1 desaparece. De esa forma, recuerden que estamos multiplicando entonces, esto es una multiplicación que nos está dando igual a 0. Y la única forma de que al multiplicar dos valores el resultado nos dé 0 es que uno de ellos sea 0. Eso implica entonces que ya tenemos una primera solución. Entonces cuando c es igual a 0, una de las soluciones siempre va a ser que x es igual a 0. ¿Cierto? Y si lo pensamos acá, si es 0 al cuadrado es 0, por a no importa el valor que tenga a, va a ser 0. Y 0 por b tampoco importa el valor que tenga b, también la multiplicación va a ser 0. Eso implica que 0 va a ser igual a 0. Es decir, siempre una solución va a ser que x sea igual a 0. Que es esta, ¿cierto? Y la otra solución es que esto sea igual a 0. Por lo tanto, lo que nos queda ahora es decir que 2x más 8 es igual a 0. Y simplemente despejamos. Ahora nos queda una ecuación lineal, que es más simple de resolver, ¿cierto? El 8 pasa para allá restando, 2x es igual a menos 8, y el 2 pasa dividiendo. X es igual a menos 8, dividido en 2, lo que nos da menos 4. Y significa que la segunda solución es que x es igual a menos 4. Ahí tenemos un valor para x, otro valor para x. Si reemplazamos acá, perdón,
por 0, ya sabemos que nos da 0 igual 0, y si reemplazamos por menos 4, también, menos 4 al cuadrado es más 16, por 2, 32, y 8 por menos 4, menos 32, y 32 menos 32, 0. ¿Se fijan? ¿Alguien preguntó algo aquí por el chat? Dice, ¿y si x1 no es 0? ¿Se refiere a esta? No, pues siempre va a ser 0. En este caso, en el caso en que c es igual a 0, siempre una solución es 0. Porque yo siempre voy a poder factorizar, ya que no está la c, siempre voy a poder factorizar por x. Entonces, x y 2x más 8 me quedó en este caso. Entonces, insisto, quiere decir que esto es igual a 0 o esto es igual a 0. Uno de los dos tiene que ser 0 para que la multiplicación sea 0. Significa entonces que primero yo tengo esta solución. ¿Esto puede ser 0? Claro. Siempre va a ser 0. X1, digamos en este caso, la primera solución siempre va a ser 0, que es esta. Y la otra solución es que este otro producto, este otro valor sea igual a 0. Esto es 2x más 8. Y al resolver me da que x2 es igual a menos 4. Si yo reemplazo acá, 2 por menos 4 me da menos 8, más 8, 0. ¿Se fijan? Se cumple la igualdad, por lo tanto esa es la otra solución. Pero en este caso, en que c es igual a 0, siempre voy a tener una primera solución que es x igual 0. Siempre va a haber el x igual 0. ¿Ya? Y la otra es la que yo tengo que encontrar. ¿Cómo? ¿Cómo lo hicimos acá? Pues factorizando. Recuerden que aquí uno sin multiplicar hacia adentro, x por 2x y x por 8, llegamos a esto nuevamente. Por eso que se factorizó bien. ¿Se entendió ahora? ¿Alguna duda todavía? ¿Alguien que no haya entendido este método? Bien, continuamos entonces. Tenemos el caso en que c es igual a 0 y el caso anterior en que b era igual a 0, ¿cierto? B igual a 0 o c igual a 0. Ahora, si b y c son 0, la única solución es 0. Si los dos son 0, ¿por qué? Porque tendríamos aquí, ax cuadrado igual 0. Como a no puede ser 0, significa que el x cuadrado es igual a 0. Si el x cuadrado es igual a 0, quiere decir que el x es igual a 0. Porque no hay otra forma que un número que sea distinto de 0 a multiplicarlo por sí mismo de 0. ¿Se fijan? Entonces, si b y c son igual a 0, es más fácil porque la única solución es 0 nomás. Hay una sola solución, que significa que x es igual a 0. Y veamos ahora entonces el caso en que b no es 0 y c tampoco es 0. Vale decir que tengo la ecuación completa. Ya, esto es súper importante de entender cómo resolverlo porque para la función cuadrática necesitamos primero resolver la ecuación cuadrática. ¿Ya? Porque recuerden que para saber en la función cuadrática cuando el gráfico corta el eje X, yo tengo que saber cuándo X es igual a 0. Y para eso es resolver entonces la ecuación cuadrática. ¿Ya? Ok. Veamos un ejemplo. A ver, tomemos este ejemplo. Ejemplo, entonces tenemos este, x cuadrado más 2x menos 15 igual a 0. Veamos entonces este ejemplo. ¿Qué ocurre cuando tenemos entonces que los tres valores, aquí por ejemplo,
¿A cuánto vale? A es igual a... ¿Quién me puede decir cuál es el valor de A aquí? Recordemos que tenemos ax cuadrado más bx más c igual 0. Entonces, ¿qué valor tiene A en este ejemplo? ¿Alguien que me pueda responder? Pato, 1. Muy bien. A es igual a 1, porque recuerden que es el valor numérico, ¿cierto?, que acompaña al x cuadrado. Como no está escrito, recuerden que siempre es 1. Cuando el coeficiente numérico no está escrito, es 1. Entonces tenemos que A es igual a 1. B, ¿cuánto vale B en este caso? ¿A qué valor corresponde? ¿Alguien que pueda responder ahí? ¿A qué valor corresponde el B? Muy bien, Sofi. 2. B es igual a 2 porque B es el coeficiente numérico que acompaña a la X. Y finalmente, C es igual a... ¿Cuánto sería C? Ya, Benjamín dice 15 y la Sofía dice menos 15. Correcto, Sofía, porque es... Siempre hay que considerar el signo. Recuerden que esto es más bx más c. Por lo tanto, si en alguno hay un menos, significa que el coeficiente numérico es negativo. ¿Ya? Eso es súper importante. ¿Cómo resolver entonces esto? Tenemos dos formas para resolver esta ecuación cuadrática. ¿Ya? Entonces, que tenemos los tres valores, a, b y c. Una de ellas es a través de la factorización. La factorización puede ser por cuadrado de binomio o puede ser también por el producto de dos binomios con un término común. En este caso vamos a intentar ver si es que lo podemos resolver por factorización, porque es más rápido. Ya que la otra forma es utilizando la fórmula general, ¿se acuerdan? Menos b más menos, raíz cuadrada de b al cuadrado y todo eso. Que obviamente es más largo el proceso y además corro el riesgo de equivocarme en algún cálculo y llegar a otro resultado que no es. Por lo tanto, primero vamos a ver si podemos nosotros encontrar la factorización que nos sirva. ¿Cómo sería? Entonces, no podemos hacerlo por cuadrado de binomio, ¿ya? Cuadrado de binomio sería escribirlo así, ¿cierto? Como x más un valor más h, pongamos, al cuadrado. Si lo pudiera escribir de esa forma, significaría que esto al igualarlo a 0, yo extraigo raíz cuadrada y me queda que esto es igual a 0 nomás. Por lo tanto, la h después pasaría restando, sin importar el valor que tenga, pasaría restando y tendría ya inmediatamente el valor de x. Pero no puedo hacerlo en este momento, para que eso ocurra, yo tendría que encontrar un valor que elevado al cuadrado me dé menos 15. ¿Ya? No sé si se entiende ahí. Si yo encuentro un valor que multiplicado por sí mismo me dé menos 15, claro, podría ser. En este caso es imposible. ¿Por qué? Porque en los números reales es imposible que al multiplicar un número por sí mismo dé negativo para empezar. Porque si yo multiplico un número por sí mismo, voy a estar multiplicando positivo con positivo o negativo con negativo. Y en ambos casos el resultado va a ser positivo. Así que inmediatamente descarto de poder escribir esto como un cuadrado de binomio. ¿Ya? Ok, entonces, tengo que buscar por la otra factorización, es decir, la idea es escribirlo como x más algo por x más algo. Y eso igual a 0. Esa es la idea. Si pudiera llegar a esto, es ideal. ¿Ya? Es muy rápido llegar al resultado.
¿Cómo llego a esto? Bueno, la solución es la siguiente. Tengo que buscar dos números que multiplicados me dé C, el valor de C. O sea, el menos 15. ¿Ya? Y que además, esos mismos dos números, la suma sea igual a B. Sea igual a 2. Dos números que multiplicados de menos 15 y que sumados de 2. ¿Ya? Pero además de eso, tiene que ocurrir que la X, el valor de A, sea igual a 1. Además tiene que ocurrir eso. Veamos entonces, ¿cómo sería? El menos 15 lo descomponemos como multiplicación de dos números. O sea, lo mejor es primero tratar de encontrar dos números que multiplicados me den el valor de C. Entonces, menos 15, ¿cómo lo podemos descomponer? Como menos 15 por 1 o 15 por menos 1. Tengo que considerar esos dos casos. ¿Ya? Siempre el número por 1 primero. ¿Por qué? Porque acá a lo mejor podría ser menos 14x y serviría esto, porque al sumarlo da menos 14. O al revés, que esto fuese 14x, entonces serviría este otro, porque al restarlo estos dos, porque son distintos signos, va a dar 14. Entonces tengo que considerarlo con el 1. Luego, ¿de qué otra forma puedo descomponer el 15? El 15 lo puedo escribir como 3 por 5, ¿cierto? 3 por 5. Pero como es menos 15, significa que uno de los dos tiene que ser negativo. Yo tengo que considerar los dos casos, es decir, 3 por menos 5 y también menos 3 por 5. Esos dos casos, ¿ya? Y no hay otra posibilidad, no hay otra alternativa de conseguir el 15, ¿cierto? O el menos 15 en este caso, multiplicando dos números enteros. Pues bien, ahora el siguiente paso es encontrar que la suma entre ellos sea igual a B, en este caso sea igual a 2. Entonces, aquí tenemos menos 15 más 1 nos da menos 14. Aquí 15 más menos 1 igual a 14, pero positivo. En este otro caso, 3, más menos 5, menos 2, pero B es igual a 2. Así que el que sirve es menos 3 más 5. Y eso es igual a 2 positivo. Bueno, uno lo puede hacer al ojo también. ¿Cierto? Es decir, menos 15, 3 por menos 5. Si yo lo sumo me da menos 2. Entonces sería al revés, 3 por menos 5. Si uno lo puede sacar simplemente con la mente, no tiene para qué escribirlo, pero esto es más seguro. Eso implica entonces, como tenemos menos 3 y 5, más 5, ¿cierto? Son los valores que tengo que escribir aquí. Menos 3 y más 5. Así de simple. Voy a borrar toda esta parte entonces para seguir con el ejercicio. ¿Se entendió esta parte? ¿Alguien tiene alguna duda con esto? ¿Ya? Recuerden entonces, buscar primero que descomponer el valor de C por una multiplicación de dos números, considerando el signo. Si en vez de más 15 fuese, o sea, menos 15 fuese más 15, 15 positivo, las multiplicaciones son las mismas, solo que una sería más por más, y la otra menos por menos, o sea, ambos positivos o ambos negativos, y esto lo mismo, ambos positivos o ambos negativos, es la única diferencia. Y después entonces sumo esos pares y tengo que ver cuál de ellos me da 2. Si en vez de 2x fuese 3x, entonces este método no me sirve. ¿Por qué? Porque yo puedo acá tener o
14, ya sea positivo o negativo, porque tengo los dos casos, o 2, ya sea positivo o negativo, porque también voy a tener siempre los dos casos. ¿Ok? Entonces ahora llegamos a lo mismo anterior, es decir, que si yo estoy multiplicando dos valores y esa multiplicación me da como resultado 0, significa que o esto es igual a 0 o esto es igual a 0. Uno de los dos tiene que ser 0 para que la multiplicación me dé igual a 0. No tengo otra alternativa de que una multiplicación me dé 0. Por lo tanto, ahora aquí yo tengo las dos soluciones. Es decir, x menos 3 es igual a 0, ¿cierto? Y si despejo ahora, me queda que x es igual a 0 más 3. Eso implica que x es igual a 3. O sea, ahí puedo tener la primera solución, x1. Y la otra solución es suponer entonces que esto es igual a 0. X más 5 es igual a 0. Eso implica entonces que el 5 pasaría restando, x es igual a 0 menos 5, lo que implica entonces que la segunda solución es menos 5. Siempre tiene que quedar que si yo encuentro los dos valores que multiplicados me dé C y que sumados me dé el valor de B, las soluciones son esos mismos valores, pero con el signo cambiado. ¿Se fijan? Uno era menos 3 por 5, entonces las soluciones son 3 y menos 5. Porque como tengo que pasarlo al otro lado de la igualdad, entonces llego a los valores con signo cambiado. ¿Se entiende entonces este método? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esta forma de resolver la ecuación cuadrática? ¿Ya? Entonces, ese método es rápido, digamos, cuando tengo los tres valores A, B y C. Recuerden que si uno de los dos es 0, ya vimos antes que era más rápido resolverlo de otra forma. Ok. Por último, entonces, parece que nadie tiene dudas. Max Escobar presente. Hola, Max. Y vamos a ver entonces el último caso. ¿Qué ocurre cuando A, B y C están presentes, pero que además no puedo escribirlo yo como un producto de dos binomios? Veamos algún ejemplo aquí. Aquí tengo uno, no sé, alguien está tratando de entrar aquí, Felipe Carballo. No sé si vimos este ejemplo antes. 2x cuadrado menos x menos 3 igual a 0. Ya, no sé si lo vimos antes, pero como es un reforzamiento, un repaso, la idea es aprender cómo es el método. ¿Ya? Entonces, en este caso, no tengo A igual a 1. A no es igual a 1. Entonces, el método de la factorización no me sirve. A no ser que yo pueda dividir todo por 2 para que la x cuadrado, al dividir por 2, esto me quedaría x cuadrado nomás. ¿Ya? Yo divida todo por 2, obviamente 0 partido por 2 va a seguir siendo 0, y que ahí sí encuentro una factorización. Eso también es posible. ¿Ya? Si logran conseguir eso, está bien. Pero aquí si divido todo por 2, el x cuadrado quedaría solo, ¿cierto? Pero aquí quería x medios. Entonces, fíjense aquí, A es igual a 2, B es igual a menos 1, ¿cierto? Es igual a 1 si esto fuese positivo, porque no está escrito, pero como es negativo es menos 1, ¿ya? Y C es igual a menos 3.
C es igual a menos 3. Entonces, como decía yo, si yo divido todo por 2, la A me quedaría 1, pero la B me quedaría menos 1/2 y la C menos 3/2. ¿Podría resolverlo como un producto de binomios? Claro, pero tendría que ser lo mismo. Tendría que buscar dos números que multiplicados me dé menos 3/2 y que sumados me dé menos 1/2. Y ahí ya es más difícil encontrar esos valores, que van a ser fracciones. Entonces, como es más difícil, nos vamos inmediatamente al método de la ecuación, la fórmula general para resolver la ecuación, ¿ya? ¿Cuál era esa fórmula? Entonces, menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac. Eso de 4ac significa a por, o sea, 4 por a y por c, por los valores de a y de c. Y todo eso dividido en 2a, es decir, 2 por el valor de a. ¿Ya? Vamos a resolverlo. A ver si ojalá me alcance la pizarra, si no voy a tener que ir borrando. Voy a empezar por aquí abajito. ¿Esto a qué es igual entonces? X va a ser igual a... Lo único que tengo que hacer ahora yo es, una vez que identifiqué los valores de A, B y C, que ahí, por favor, tienen que tener mucho cuidado, fijarse en los signos que tienen, ¿ya? Porque si le doy otros valores a B y C, me equivoco en alguno de ellos, aunque sea en uno de ellos, obviamente al resolver todo esto me va a dar otro resultado. ¿Ya? Entonces, menos B, es decir, menos menos 1, que B es menos 1, ¿cierto? Menos 1, más menos, raíz cuadrada de B al cuadrado, nuevamente es B, es decir, menos 1 al cuadrado. Luego, menos 4, ese 4 siempre es un 4, no es una de los valores de la ecuación, ¿cierto? Y por A, que A es igual a 2, y por C, que C es igual a menos 3. ¿Ya? Y todo eso va dividido por 2A, es decir, 2 por 2. Esto es 2, que va siempre 2, por el valor de A, que en este caso también es 2. Luego resuelvo, tengo que desarrollar nomás ahora este ejercicio. No hay letras, se fijan, no hay números, no hay incógnitas, o sea, voy a encontrar los valores de la incógnita. Entonces, menos 1 es 1. Más menos. Entonces, raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado, 1. Después, menos 4 por 2 es menos 8. Y menos 8 por menos 3, más 24. ¿Ya? 24, entonces, la multiplicación de menos 4 por 2 y por menos 3. 4 por 2, 8. Y 8 por 3, 24. Y menos por menos nos da más. Y abajo nos queda partido por 4. 2 por 2, 4. Entonces, vamos a continuar acá. Vamos a dividir la pizarra en 2. X es igual a 1 más y menos. Recuerden que ese más y menos es para las soluciones, para las dos soluciones después. Una va a ser sumando y la otra va a ser restando. Sumando o restando el valor de la raíz. Entonces, ¿qué es lo que me da? Raíz cuadrada de 25. 1 más 24, 25. Y eso partido por 4. La raíz cuadrada de 25, 5, ¿cierto? Porque 5 por 5 me da 25. Eso implica que 1 más menos 5. ¿Ya? Entonces recuerden, por eso que es más y menos, porque la raíz cuadrada de 25, en un caso tenemos que es más 5, porque 5 por 5 me da 25, y en la otra solución que es menos 5, porque menos 5 por menos 5 también da 25.
Por eso que va con más y menos. Y eso partido por 4. Entonces ahora encontramos las soluciones. X1 entonces va a ser 1 más 5 partido por 4. Como dijimos antes, uno con la suma y el otro con la resta. Veamos con la suma primero. 1 más 5 me da 6, 6 cuartos, y 6 cuartos es lo mismo que 3 medios. O sea, podrían dejarlo como 6 cuartos, podrían dejarlo como 3 medios, pero lo ideal siempre es simplificar. Es más, uno podría decir que eso es igual a un entero, un medio. ¿Ya? Como un número mixto. Pero como en este caso estamos con la ecuación cuadrática, no importa, salvo que obviamente este ejercicio tenga alternativas y ahí tengo que ver las alternativas que hay. A ver si está el 6 cuartos o si está el 3 medio o está un entero, un medio. ¿Ya? Ahora, la segunda solución entonces es la misma pero con menos 5, la misma operación. O sea, es decir, ahora 1 menos 5 partido por 4. 1 menos 5 nos da menos 4. Menos 4 partido por 4. Y eso entonces nos da menos 1. Entonces tenemos que la solución es 3 medios y también la solución es menos 1. Recuerden que la ecuación cuadrática tiene dos soluciones. Como máximo, puede tener solo una, como también puede que no tenga solución en los reales. ¿Cuándo puede no tener solución en los reales? ¿Ya? Cuando no tiene solución en los reales, cuando esta operación, ya el b cuadrado menos 4ac, me da negativo. ¿Por qué? Porque me queda la raíz cuadrada de un número negativo. Por ejemplo, que aquí me hubiese quedado la raíz cuadrada de menos 25. No tengo solución en los reales. Significa que la ecuación no tiene solución. No voy a encontrar un número que al reemplazarlo por la x me dé igual a 0. Entonces, ¿podría no tener solución? Puede no tener solución cuando el valor, el b cuadrado menos 4ac, dé menor que 0. ¿Y cuándo voy a tener solo una solución? Cuando esto dé exactamente 0. Cuando el b cuadrado menos 4ac da igual a 0. ¿Por qué? Porque me va a quedar aquí raíz de 0. Y la raíz de 0 es 0. Por lo tanto, una solución va a ser 1 más 0 partido por 4, por ejemplo, en este caso. Y la otra solución, 1 menos 0 partido por 4, que es lo mismo. ¿Se fijan? Entonces, en ese caso tengo una solución única. Cuando esta resta de acá, esta resta de ahí, me dé igual a 0. Ok, entonces la única solución, la única forma en que yo tenga dos soluciones es que este valor de aquí sea mayor que 0. Pero se entiende entonces cómo resolverlo a través de la fórmula general de la ecuación cuadrática, que es esta. Esta no se les tiene que olvidar. Y bueno, bien, entonces ahora finalmente la función cuadrática. La función cuadrática ahora. ¿Ya? Entonces vamos a borrar todo esto. La función cuadrática, obviamente, también A tiene que ser distinto de 0 porque esto, como está al cuadrado, por eso la función es cuadrática. Porque la incógnita está al cuadrado. Solo que en este caso no está esto igualado a 0, sino que es I igual a todo esto. ¿Ya? Como también se puede escribir como f de x. F de x es lo mismo que I y es lo mismo entonces que decir f de x igual a x cuadrado más bx más c o I igual a x cuadrado más bx más c. ¿Ya? Pero insisto, ahora ya no estoy igualando esto mismo
a cero, sino que es una función. ¿Qué significa que sea una función? Que ya no tengo un único valor, o en el caso de la ecuación cuadrática, dos valores, porque esos dos valores los tengo cuando igualo a cero. Cuando lo igualo ahí, entonces es una función, y la función es un gráfico. Se representa más fácilmente a través de un gráfico. ¿Lo puedo representar de otras formas? Claro, lo puedo representar de esta forma, es decir, al escribir f de x igual a x cuadrado más bx más c, reemplazando a, b y c por números, estoy representando la función cuadrática. La otra forma es que yo la puedo representar a través de un gráfico, ¿ya? Y para representarlo a través del gráfico, tenemos dos formas de hacerlo. Una es, como toda función, también ocurre en la función lineal, tengo una tabla con valores para x y tengo una tabla con valores para y. En una función, lo que ocurre es que yo tengo una variable que es dependiente y una variable que es independiente. La variable independiente es x, ¿ya? Independiente. Y la variable dependiente sí. ¿Por qué? Porque el valor de y depende del valor que yo le dé a x. ¿Ya? Por ejemplo, yo podría darle valor aquí, menos 1, 0, 1, y puedo darle más valores. En el caso de la función lineal, yo incluso basta con que le dé dos valores, porque le doy un valor a x, lo reemplazo en la ecuación, encuentro el valor de y, dibujo ese punto, x, y, pongamos que nos da y luego el otro punto, entonces reemplazo también ese otro valor de x en la ecuación, insisto, en la ecuación lineal, y me va a dar un valor para y, con lo cual me da otro punto, supongamos que está ahí. Y yo con una regla uno esos dos puntos a través de una línea recta, y ese es el gráfico. Pero en la función cuadrática no es tan sencillo, porque la gráfica que tiene una función cuadrática es una parábola, ¿cierto? Como lo vimos en la clase anterior. Esa parábola puede estar cóncava hacia arriba o puede estar cóncava hacia abajo. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo la parábola es cóncava hacia arriba? Cuando el valor de A, aquí, es mayor que 0. Cuando el valor de A es mayor que 0, quiere decir que la parábola siempre va a estar cóncava hacia arriba. Y cuando el valor de A es menor que 0, la parábola va a estar cóncava hacia abajo. ¿Ya? Entonces, eso es lo importante aquí. Saber, primero, si la concavidad de la parábola está vuelta hacia arriba o está vuelta hacia abajo. Ahora alguien podrá decir, ¿y qué pasa si A es igual a 0? No, pues. Recuerden que para eso A tiene que ser distinto de 0, porque si no, no sería una función cuadrática. Entonces la única opción que tengo es que el valor de A sea mayor que 0, o sea, positivo, o que sea menor que 0, es decir, negativo. Ok, para graficar entonces yo podría hacerlo a través de una tabla, poner varios puntos acá, resolver la función, que en este momento no tengo ninguna escrita acá, resolver, ¿cierto? Y encontrar el valor de y luego dibujar todos esos puntos, un punto por aquí, un punto por allá, y después imaginarme cómo va la parábola. Pero en la última clase vimos que hay puntos que son importantes, ¿ya? Puntos que son importantes, y eso me va a permitir graficar de una forma un poco más exacta la función cuadrática. Primero, tenemos que la parábola va a tener un punto máximo o un punto mínimo, ¿ya?
En este caso, si está vuelta hacia abajo, ¿cierto? Si es cóncava hacia abajo, ese punto es máximo, porque no hay otro más arriba. Es el punto máximo. Y si la parábola es cóncava hacia arriba, es un punto mínimo, ¿cierto? Porque no hay otro más abajo. Y ese punto, como vimos en la clase anterior, es cuando x es igual a menos b partido por 2a. En ese caso, entonces, tengo que ubicar acá ese punto, tengo que encontrar obviamente los valores de a, b y c. Entonces calculo cuánto es menos b partido por 2a y ese punto lo anoto acá. ¿Ya? De esa forma, entonces, sé que de ahí parte hacia arriba por un lado y hacia arriba también por el otro lado. Entonces, acá lo mismo. X es igual a menos b partido por 2a. Punto importante. Los otros puntos son, como dijimos en la clase anterior también, estos. Donde la parábola cruza al eje X. Recordemos que este es el eje X y este es el eje Y. Donde la parábola corta al eje X. Y acá también, esta otra parábola la corta ahí y la corta allá. ¿Pero qué puntos son esos? Entonces dijimos que X tiene un valor aquí, acá X tiene otro valor, ¿cierto? Para allá son los positivos, para acá los negativos. Aquí X tiene un valor negativo, acá tiene otro valor negativo. Pero sí sabemos además que, como está sobre la recta X, los valores de Y de la recta X parten del 0 hacia arriba y del 0 hacia abajo. Es decir, aquí Y es igual a 0, aquí Y es igual a 0, aquí Y es igual a 0, aquí Y es igual a 0. Por lo tanto, ¿de qué forma yo sé dónde corta el eje X? Tengo que acá igualar a 0. En el fondo, resolver la ecuación cuadrática con, igualando a 0, ¿cierto? Con Y igual a 0. Con Y igual a 0. Y para eso, obviamente, ya vimos todos los métodos. Entonces, igual a 0, si B o C, alguno de ellos son 0, me va a ser más fácil, ¿cierto? O bien lo voy a tener que hacer con la fórmula general, si es que no encuentro dos valores que multiplicados me dé C y sumados me dé B. Todo eso lo tengo que aplicar para encontrar cuando Y es igual a 0. En ese caso, entonces son puntos que yo tengo que ir poniendo acá, en la tablita que va a hacer. Una es cuando X es menos B partido por 2A. Después tengo que dar valores anteriores y valores posteriores, porque sabemos que si son posteriores va a ir para allá, si son inferiores va a ir hacia el otro lado. ¿Ya? Para saber cómo graficarla por ambos lados. Pero además tengo que, aquí me va a dar un valor, que en este minuto lo desconozco, porque tendría que reemplazar este valor en la función y ahí encontrar el valor de Y. En este otro caso tengo que Y es igual a 0. Entonces cuando encuentre las soluciones, por ejemplo, en el ejercicio anterior, no me acuerdo cuáles eran las soluciones, menos 1 y 3 medios. Entonces menos 1,0 y 3 medios, 0. Si se fijan, fuese la función anterior. O sea, la ecuación que vimos, ecuación cuadrática, pero si fuese una función. Encuentro las raíces de X, X1 igual tanto y X2 igual tanto. Pero sabemos que no tenemos para qué evaluarlo, porque en ambos casos se va a dar 0. Por algo son soluciones para Y igual 0. ¿Se fijan? Y con eso encuentro estos dos puntos. ¿Ya? O estos dos, dependiendo cuál de los dos gráficos estoy haciendo. Y finalmente tengo este otro punto. Son los 4 puntos que yo debo identificar. ¿Ya? Este punto de acá, ¿qué significa ese punto de allá? Significa que X es el que no se mueve ni para los positivos ni los negativos.
este punto de aquí es cuando x es igual a 0. Ese punto de ahí. X igual a 0. Y va a ser 5, 10, 20, menos 1, menos 5, menos 8. Pero x es igual a 0. Implica que aquí esto va a ser 0, eso va a ser 0. Reemplazo la x por 0, veo qué resultado me da y ahí tengo el otro punto. Es decir, el valor cuando x es igual a 0. ¿Ya? Veamos con una función, rapidito, vamos a identificar los puntos nomás, una función que sea fácil, y ahí graficamos. ¿Ya? Graficamos de acuerdo a esos puntos nomás, pues no le vamos a dar más puntos para ver tan exacta la parábola. Veamos esta, la función f de x igual menos x cuadrado menos 11x menos 30. A ver, nos lo vamos a hacer más fácil para que encontremos rápidamente la respuesta, lo vamos a hacer todos positivos. Ya. Significa que aquí tenemos un valor para A, que es igual a 1, un valor para B, que es igual a 11, ¿cierto? Y un valor para C, que es igual a 30. Lo primero que tenemos que mirar es que A es mayor que 0. Significa que la parábola es cóncava hacia arriba. ¿Ya? Hacia allá tenemos que apuntar entonces. La parábola es cóncava hacia arriba. Significa que tenemos entonces que ir dibujando acá los puntos. X e Y. Veamos si esto, vamos a buscar los valores que cruzan al eje X. Es decir, tomar x cuadrado más 11x más 30 igual a 0. Recuerden que el orden para encontrar los puntos da lo mismo. Ustedes ven qué punto ubican primero. Vamos a borrar para resolver eso y ahí la vamos a ver. Entonces, x cuadrado más 11x más 30 igual a 0. Cuando hago esto, voy a encontrar entonces la intersección con el eje X. Veamos, pues el 30 lo puedo escribir. 30 por 1 y menos 30 por menos 1. Tengo varias alternativas aquí. Puedo encontrar también 6 por 5 y menos 6 por menos 5. Y aquí tengo varias más. Puedo también tener, por ejemplo, 2 por 15 y menos 2 por menos 15. Recuerden que al ser positivo, tengo las soluciones ambas positivas o ambas negativas. ¿Ya? Bien, dejémoslo hasta ahí por ahora. ¿Por qué? Porque ya tengo una que me sirve, que es esa. Ya que si hago 6 más 5, me da 11. Si yo ya encuentro, o si lo miro y digo, 6 por 5, 30 y 6 más 5, 11. No hago todo esto, ya lo encontré. Significa que tenemos x más 6 y x más 5. 6 y 5, ambos positivos porque la suma da 11 positivo. Y de esa forma encuentro que las soluciones son x1 igual, es más, sin ni siquiera resolver esta parte, cada uno por separado, ya sé que es 1 es menos 6 y la otra es menos 5.
siempre me van a quedar estos mismos valores con signo cambiado, porque esto es si lo igual a 0, el 6 va a pasar para allá restando, y aquí lo mismo, si esto lo igual a 0, el 5 va a pasar restando. Tengo menos 6 y menos 5. ¿Qué significa entonces? Que en la gráfica cuando x es menos 6, acá tengo, recuerden que este es x y esto es y, cuando x es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. ¿Ya? Entonces, cuando x es menos 6, la y es igual a 0. ¿Ya? Esto va a ser igual a 0. Y cuando x es menos 5, también la y es igual a 0. Es decir, ya encontré que la parábola, primero, está vuelta hacia arriba, ¿cierto? Cóncava hacia arriba. Segundo, ya tengo estos dos puntos, donde la parábola corta el eje X. Significa que como de por aquí va a empezar la parábola hacia arriba. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué otro? Eso, para mí este fue el primer paso. Insisto, para ustedes puede ser otro primer paso. A lo mejor el primer paso para ustedes va a ser este otro. ¿Qué ocurre cuando x es igual a 0? ¿Qué pasa cuando x es igual a 0? Estamos aquí, quiere decir que vamos a encontrar por acá arriba, ya no sé dónde lo va a topar, pero si x es igual a 0, vamos a saber dónde cruza el eje y. Por lo tanto, tomamos que si f de x igual a x cuadrado más 11x más 30, si x es igual a 0, reemplazo simplemente la x por 0. Es decir, 0 al cuadrado más 11 por 0 más 30. En otras palabras, esto me da 0 más 0 más 30. Significa entonces que si x es igual a 0, y es igual a 30. Obviamente aquí voy a llegar por allá arriba con el 30, por ahora no lo voy a dibujar, pero si hubiese que dibujarlo, tal vez esto podría hacerlo de 2 en 2, de 3 en 3, de 5 en 5, para poder llegar aquí arriba hasta el 30 y decir justo por ahí en el 30 de la y, supongamos que la y aquí está el 30, por ahí la parábola va a pasar, por aquí. Si eso fuese justo el 30. ¿Ya? ¿Se entiende entonces? Entonces, otro de los pasos, insisto, el orden da lo mismo, es decir que x es igual a 0, entonces reemplazo y me va a dar simplemente el valor. En el fondo, si se fijan ustedes, me da el valor que tiene c. Así de simple. Y ahí ya tengo 3 puntos. Se fijan, 1, 2 y 3. Por lo tanto, el último punto es tal vez el que podría complicar un poquito más. Vamos, 3 aquí. Encontrar menos b partido por 2a. Menos b partido por 2a. Tenemos aquí los valores de b y de a. Entonces, menos 11 partido por 2, a vale 1, 2 por 1. O sea, menos 11 partido por 2. Bueno, menos 11 medio. En el fondo es 2 por 5, menos 5, un medio. O sea, aquí menos 5 y un medio, justo ahí en la mitad. ¿Se fijan? Justo ahí en la mitad, entre el menos 5 y el menos 6, está el menos b partido por a de la x. Pero hacia abajo, ya sabemos que tiene que estar hacia abajo. ¿Por qué? Porque la parábola es cóncava hacia arriba. Porque a es igual a 1. Pero aquí, ¿qué tan abajo es? Eso es lo que tengo que calcular ahora. ¿Y cómo? Tengo que encontrar f de menos 5, lo vamos a notar mejor como menos 11 medio.
Es más fácil para reemplazarla acá. Menos 11 medios. Y lo busco. Sería menos 11 medios al cuadrado, ¿cierto? Porque la x está al cuadrado, más 11 por menos 11 medios, más 30. ¿Ya? No importa que esto le dé como fracción, ¿ya? No importa que les dé como fracción, ustedes después más o menos al ojo lo ubican, ese punto. Aquí estoy buscando qué tan abajo, ya sabemos que va por entre medio, es todo justo al medio, pues son menos 5 y un medio, o menos 5,5, y qué tan abajo está, nada más que eso. Entonces, resolvemos. 11 medios al cuadrado, 11 por 11, 121 medios. Más 11 por 11 nos da menos 121. Menos 121 medios. Y más 30. ¿Se elimina? No puede ser. Algo notamos mal aquí. Menos b, menos 11 medios. Menos 11 medios al cuadrado, más medios. Aquí me estaría dando que y es igual a 30, pero no puede ser. A ver si me ayudan a ver dónde está el error. Algo está mal aquí. A ver si tenemos A igual 1 y B igual 11, C igual 30. C igual 30, entonces aquí tenemos menos B, menos 11, partido por 2 por 1, por 2, menos 11 medios, está bien. Y si reemplazo menos 11 medios, da más 121, menos 121 medios, 30. No. Algo está mal. ¿Alguien ve algún error que yo no veo? Menos B partido por 2A. Perdón. Aquí está el error. ¿Por qué? No es 11, es 121 medios. Es 121 cuartos. Ahí está el error. Faltaba, claro, estaba todo elevado al cuadrado, faltaba Claro. el denominador. El 11 al cuadrado. Al cuadrado. 21, pero aquí el 2 también va elevado al cuadrado, cada uno al cuadrado, así que es menos 11 cuartos. Menos 11 cuartos. ¿Ya? Y nos queda tiempo aún para... Ya, vamos a terminar esta parte y ahí, fíjense, vamos a encontrar el valor aquí donde va, ¿cierto? Entre el menos 5,5, nos vamos a encontrar por aquí con el valor que nos falta. Y ahí uno grafica, tendría que pasar por el 30, aquí tiene que pasar por este otro punto, y esto, recuerden que desde el menos b medios, tengo que graficarlo igual para un lado y para el otro, es decir, esto es como un espejo. Como me quede acá, de la misma forma tengo que tratar de dibujarlo al otro lado. ¿Ya? Bien, pues que es un poquito tarde, vamos a... encuentran ustedes lo que falta aquí, es decir, ¿qué es lo que tendría que hacer? Buscar el mínimo común, que en este caso es 4, entre 4, 2 y 1, recuerden que aquí es 1, entonces, en el fondo, el buscar el mínimo común es después decir, 4 en el 4 cabe una vez, multiplico por 121, o sea, 121 cuartos. El 2 en el 4, 2 veces por 121, menos entonces 242. Uno puede poner una pura línea o cada uno lo va partiendo por 4, da lo mismo. ¿Ya? Y más
El 1 en el 4, 4 veces, 4 por 30, 120. También cuartos. Finalmente, 121 más 120 son 241, menos 242 nos da menos un cuarto. ¿Sí? O sea, 121 menos 242 más 120. Ahora los puedo sumar o restar porque todos son cuartos. Recuerden, esto obviamente es materia antigua, el mínimo común. En el fondo, encontrar el mínimo común es amplificar cada fracción para que todos sean cuartos. ¿Se fijan? ¿Por cuánto amplifico esta? Si este denominador es 2 y el mínimo común es 4, tengo que amplificar esto por 2. ¿Ya? Entonces nos queda 200, el doble, ¿cierto? 242 cuartos. Y como este cabe 4 veces allá, tengo que amplificar esto por 4, porque el 1 está 4 veces contenido en el 4. Entonces, 30 partido por 1 es lo mismo que 120 cuartos. Eso en el fondo es trabajar con el mínimo común. Luego, al sumar y restar acá, me da menos un cuarto. Es decir, que si acá tengo el menos 1, que está por aquí, menos un cuarto está por ahí más o menos. La cuarta parte de 1, ¿se fijan? Negativo, hacia abajo. ¿Se fijan que dio negativo? Entonces aquí ya uno dice, la función es esta. Supongamos que ahí está el 30, esto, voy a tratar de dibujarla parecida a la de allá. Y eso sería. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Tal vez el punto que más complica de encontrar es este. ¿Ya? Ya que estos dos puntos de acá, como es igualar a 0, es resolver la ecuación cuadrática. Y cuando x es igual a 0, siempre me va a quedar el valor de c. Porque x cuadrado, 0 al cuadrado por cualquier valor va a ser 0. 11 por 0 o cualquier valor por 0 va a ser 0. Esos dos se eliminan y queda solamente el valor de c. ¿Ya? Entonces implica que el valor de c me va a decir dónde va a cortar el eje y. Tengo esos dos valores y el menos b partido por 2a. Tengo que primero encontrar menos b partido por 2a y luego valorar la función. O sea, tomar ese valor en la función, reemplazar la x por ese valor y ahí encontrar este valor que es el de y. Ya, recuerden que f de x es lo mismo que y. Y eso sería. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta ahí? Entonces, de esta forma vimos la ecuación cuadrática, hasta que esto es cierto, y la función cuadrática. ¿Están relacionadas? Obviamente que sí. ¿Dudas, consultas? Ok, jóvenes.